No vamos, Está, ya. Gracias, mi estimado Fernando. Vamos a... ya está iniciada la grabación también. Esa es importante. Gracias, Fernando. En realidad, Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ¿cómo Raúl. Buenas estás? noches, compañeros. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos a empezar, ¿verdad? Saludos cordiales. Entonces, vamos a revisar pues la parte eh, teórica también, ¿no? Complementando con lo que el día lunes Fernando nos había conversado. Según nuestra planificación, tenemos pues que revisar los principios que sustentan pues nuestras adaptaciones curriculares, ¿no? En ese sentido, pues para la elaboración de nuestras adecuaciones curriculares debemos tener en cuenta algunos principios, ¿no es cierto?, que fundamentan el hecho de la adopción y de la inclusión en nuestras propuestas curriculares de estas adaptaciones. El primero nos habla pues de un criterio o un principio de normalización que se refiere pues a un proceso, pues cuando hablamos de una normalización en general no hablamos de un proceso educativo o no, que se ajusta a una norma, ¿sí? A una regla o a un modelo previsto, ¿no es cierto? Y que es común para todos los estudiantes, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es normalizar, ¿sí? Más aún, pues, si consideramos a los estudiantes con necesidades educativas, deberíamos, pues, nosotros en nuestro rol de docentes procurar que el sistema educativo les dé las mismas oportunidades a este tipo de estudiantes, ¿no es cierto?, con necesidades educativas especiales. Además, las adaptaciones que se planteen deben basarse en el currículum del sistema nacional vigente, ¿no es cierto?, de la planificación curricular, que es la norma para todos, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es a facilitarle, tomando en cuenta, pues, la necesidad, el grado y el tipo de adecuación que vamos a hacer para estos estudiantes, vamos a facilitarle el trabajo, ¿no es cierto? Ya como conversó Fernando también, hay ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que ameritan que los estudiantes vayan ya a una institución de educación especial. Esos casos ya se nos escapan. La adaptación curricular sostiene este principio, sobre todo, que debemos darle a nuestros estudiantes con las necesidades especiales educativas las mismas oportunidades para adquirir las habilidades, destrezas, competencias que tienen los otros estudiantes, que se suponen, entre comillas, son normales, ¿no? Ya. El siguiente principio que vamos a mencionar, pues es la contextualización, ¿no? Bajo este principio, bajo este criterio, cabe mencionar que las planificaciones deberían adecuarse, o de hecho deben adecuarse, no son justamente adecuaciones, a las necesidades, ¿no? La planificación debe adecuarse en el sentido, ¿se acuerdan que hablamos de que es flexible, dinámica, ¿no es cierto? Entonces debe ser capaz de adecuarse a las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Entonces es importante, es imprescindible, diría yo, conocer las características de estos estudiantes, ¿no es cierto? Conocer también las características del entorno de la unidad educativa, del grupo de alumnos, ¿no es cierto? Y si es posible, llegar a conocer las diferencias individuales de cada uno. Eso nos va a permitir, en realidad, en primera instancia, pues detectar si algún alumno presenta algún déficit, ¿no es cierto? Y como ya mencionó Fernando, ahí nos apoyaríamos de un grupo interdisciplinario, del departamento de orientación, no sé, del psicólogo, ¿no es cierto? Y le reportaríamos, pues, la novedad. Y luego en el grupo interdisciplinario, que es muy importante, se analizaría el caso, se llenaría el DIAC y se tomarían las medidas que sean necesarias, ¿no es cierto? Otro principio, pues, que sustenta, que da soporte a las adaptaciones curriculares es, sin duda, la significatividad, ¿sí? Entonces, esto habla más o menos a los 3 niveles que hablaba Fernando, ¿no es cierto?, de tipos de adaptaciones curriculares, ¿no es cierto?, la de centro, la de nivel 2 y la que es la no significativa y la significativa, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que adaptar los elementos de acceso al currículo, ¿no es cierto? Y luego, pues, debemos adaptar los elementos básicos del currículo, siguiendo este orden, ¿no es cierto? Nivel 1, 2 y 3, terminando, pues, con las adaptaciones curriculares significativas que ya implican cambios en la planificación, en los recursos
en la evaluación, en los instrumentos que voy a emplear, ¿no es cierto? A eso se refiere este principio de significatividad, a los 3 niveles. ¿Ok? Otro principio, pues, nos habla sobre la realidad. Y en este sentido debemos mencionar que la adecuación debe siempre considerar los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Los recursos existentes en el centro, en el aula, también hay que considerar los elementos que se deben adaptar, los objetivos que se pueden conseguir también con esos estudiantes, ¿no es cierto? Sin pretender ir más allá de lo posible, de lo realmente alcanzable. Hay que ser realistas, ¿no? En ese sentido también cabe mencionar que deberíamos partir entonces de la realidad institucional e individual de uno mismo como docente sobre sus capacidades, ¿no es cierto? Y también, pues, considerando, como ya dijimos, el contexto de los estudiantes, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir en realidad tener, pues, la objetividad necesaria para trazarnos, pues, objetivos o saber hasta dónde en realidad podemos llegar en cuanto a nuestros recursos, ¿no es cierto? Debemos, al igual que cuando planteamos los objetivos y mencionábamos que debemos ser muy operativos en cuanto a los logros o a los objetivos que queremos alcanzar con estas adaptaciones curriculares. En todo caso, pues, ser realistas y proponer objetivos o metas que sean viables y alcanzables. Ya, en cuanto a la participación e implicación, pues esto ya se mencionó en la clase anterior por parte de Fernando. Este es un trabajo que no puede realizarlo solo el docente. A lo mejor debe iniciar el trabajo, ¿no? Porque él es en el aula quien va a detectar, en caso de no haber sido detectada esta necesidad educativa especial en años o semestres anteriores, entonces el docente, porque ahí ya habría un registro con el psicólogo, ¿no es cierto?, con las personas encargadas, pues el docente es el primero que detecta eso y reporta, ¿no es cierto? Y en base a eso, pues consideramos que la adaptación curricular, no nosotros, ¿no?, sino se considera que la adaptación curricular debe ser abordada y tratada por un equipo colaborativo, ¿no es cierto?, interdisciplinario de la institución. Y si no, pues se debe buscar ayuda afuera también, ¿no? En el proceso este de adaptación, entonces, debe participar, pues, el docente, ¿no es cierto?, de la asignatura, de pronto, si es que existe la idea de tutor de aula, ¿no es cierto?, también, si es que hay profesor de apoyo, el equipo docente que trabaje en ese curso paralelo, ¿no es cierto?, los servicios internos que puedan aportar a la solución del problema, y si es necesario buscar algún servicio, alguna ayuda externa, pues también hay que echar mano de esas ayudas, ¿no es cierto? Es un trabajo colaborativo, perdón, e interdisciplinario, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar que estas adecuaciones se las realiza en equipo, ¿ok? Veamos el siguiente principio, nos habla de un principio ecológico, en el sentido de que se deben vincular estas necesidades educativas especiales del estudiante a su contexto próximo, ¿no es cierto?, el contexto en el que se desarrolla, y en el contexto próximo y directo se dice, ¿no es cierto?, es decir, que se debe vincular las necesidades especiales de este chico, pues, con sus compañeros, con el docente, ¿no es cierto?, con el aula, el centro educativo. También se debe, pues, considerar de pronto el entorno familiar, ¿no es cierto?, también incide. De hecho, para emprender cualquier tipo de adaptación, como ya se mencionó antes, se debe contar con hasta por situaciones legales, se debe contar con la autorización de los familiares, ¿no es cierto? Entonces, es también involucrarles a la situación esta de la adaptación curricular de este miembro de su familia, ¿no? Esto también se agregaría al principio de participación e implicación, ¿no es cierto? De cierta forma hay que también incluir en estos procesos de adaptación curricular a los padres de familia, ¿no es cierto? Son personas externas que nos pueden, si es que es posible, ayudar bastante en este sentido. ¿Bien? También, a ver, nomás creo, el principio de la individualidad. Esto está atado, pues, obviamente a lo que son las diferencias individuales, ¿no? Debemos siempre considerar que la adaptación curricular
debe tomar en cuenta de forma muy específica al o la estudiante que presenta esta necesidad educativa especial, ¿no es cierto? Por tanto, la adaptación curricular estará orientada hacia la individualidad, ¿no es cierto? Hacia la individualidad y las necesidades de esta o este estudiante especial, ¿sí? De su especial ritmo de aprendizaje, ¿no es cierto? De su estilo de aprendizaje, de los intereses, de las situaciones que le motivan, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que obviamente todo lo que estamos hablando implica un trabajo extra para el docente, ¿no es cierto? Es hacer otra planificación y a lo mejor para un estudiante, ¿no es cierto? Y si por situaciones del destino tenemos dos estudiantes con dos necesidades educativas especiales diferentes, pues serían tres planificaciones, ¿no es cierto? Y alguien preguntaba en la última clase si es que estas ayudas, porque eso no es una ayuda, es darle las mismas oportunidades a los alumnos con necesidades especiales, se las podría hacer fuera de clase, pues cambia la figura, ¿no es cierto? Ya eso es una tutoría, ¿sí? Pero de llegar el caso y de existir la voluntad del docente, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero ya ese es un caso que sería de abordarlo ya de forma personal, cada uno lo haría, ¿no es cierto? Entonces, ya no en los principios, son solo estos 7 de los principales que se encontró en la literatura internacional, pues revisada, ¿no es cierto? Pero ya entonces vamos a revisar algunos también componentes esenciales que debemos pues, tener en cuenta o incluir al momento de elaborar la adaptación curricular. El primero es pues la evaluación, ¿no es cierto? Debe haber una evaluación de la adaptación curricular y siendo pues una estrategia esta, ¿no? La evaluación de la adaptación curricular siendo esta una estrategia de planificación, debe tener pues una evaluación que se realiza en función de los objetivos que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Los resultados que esperamos, las habilidades que queremos que obtenga este estudiante. Y los criterios también, hay que revisar los criterios de evaluación definidos en el momento para, o sea, en una manera inicial, para esos, si es que llega a una adaptación curricular significativa, deben ser modificados, ¿no es cierto? Entonces, ahí debemos, como dijimos hace un rato, pues ser muy objetivos, ser realistas y a lo mejor pues preparar, como nos indica este criterio de evaluación de la adaptación curricular, preparar pues unos nuevos resultados, siendo realistas al nivel que vayamos a alcanzar con estos estudiantes, ¿no es cierto? Y obviamente también se puede modificar los resultados, los objetivos y los criterios y las técnicas y los instrumentos de evaluación, ¿sí? También pues se debe considerar que si este estudiante con necesidades educativas especiales no alcanza lo esperado, o sea, no alcanza los objetivos generales del curso para los que, entre comillas, sean normales, ¿no? Si es que no se alcanza eso, pues no hay que valorarlo como un fracaso, ¿no es cierto? Sino hay que tomar en cuenta para eso también el tiempo y en realidad las capacidades que encontremos en ese estudiante, ¿no es cierto? Cada uno va a ser un mundo distinto en realidad, ¿sí? Hay que tomar también en cuenta mucho la metodología que vayamos a emplear en ese trabajo extra que decimos, ¿no es cierto? Entonces no hay que ver el no alcanzar los objetivos esperados, inclusive los que planteemos con la adaptación, el no alcanzarlos, no hay que verlos como un fracaso, ¿no es cierto? Sino que, como se acaba de mencionar, cada estudiante de este tipo es un mundo y es un reto, y uno debe ver la posibilidad de darle la mano, ¿no es cierto?, para que tenga la misma oportunidad de desarrollo que los otros compañeros, ¿sí? Ya, eso en cuanto a esta evaluación. Es importante esta evaluación y no la va a realizar solo el docente, de hecho él no la realizaría, ¿no? La realizaría el psicólogo encargado de la unidad educativa, ¿sí? En caso de ser una discapacidad cognitiva, ¿no es cierto? Que bueno, es el caso que en realidad nos compete. ¿Ya? Determinar pues las necesidades educativas especiales, ¿sí? En este sentido pues hay que preguntarnos qué necesitamos para la adaptación.
es cierto, hay que tomar en cuenta pues las capacidades básicas, las áreas curriculares y el ambiente, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues reflexionar acerca de la valoración, que viene de la evaluación, ¿no es cierto?, acerca de la valoración psicopedagógica que se realiza, pues esa reflexión debería traducirse en la explicación, en la determinación, ¿no es cierto?, de las necesidades educativas específicas de cada estudiante. Y en ese sentido se las debe asumir, conceptualizar y dejar plasmado en un papel, ¿no es cierto?, para indicar, pues, el nivel, qué tipo de discapacidad es y todas esas otras características que nos pueden ayudar para realizar la adaptación curricular, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se ha presumido la necesidad educativa especial, debemos pensar entonces qué necesita este estudiante para tener las mismas oportunidades de desarrollar habilidades, destrezas, como les quieran llamar, que sus compañeros, ¿no es cierto? ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar? Pero entonces ahí debemos considerar esto, ¿no? Las capacidades básicas, ¿sí? Entonces ahí ya viene una situación de análisis especializado, ¿no es cierto?, en la cual pues debemos considerar pues su situación de discriminación sensorial, por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo está con su vista, cómo le va con su sentido auditivo, táctil, ¿no es cierto?, es la percepción, cómo le va con interacción social. Recordemos que hay gente autista, por ejemplo, que tiene problemas con la interacción social, con su independencia, ¿no es cierto?, qué pasa con su memoria, qué pasa con su atención y concentración, ¿ya? Y también, pues, en el caso de afecciones motrices, pues, qué pasa con su desarrollo psicomotriz, ¿no? En cuanto a esto de las áreas curriculares, pues debemos pensar que en función de los currículos que manejemos y que se enlacen, pues, con las capacidades básicas antes mencionadas, hay que preguntarse también cuáles son los objetivos y los conocimientos curriculares que se deben priorizar. Ya a lo mejor no vayamos a tratar todos los contenidos propuestos, sino los principales, ¿no es cierto? Sí, y también, pues, como dijimos hace un rato, ser muy coherente, ser objetivo y realista en cuanto a la consecución de los objetivos que vamos a tener, pues, con este estudiante, ¿no es cierto? Bueno, un estudiante, porque la adaptación curricular se da para un estudiante. ¿Ya? Listo, entonces hay que priorizar los contenidos, ¿no? Y en eso, pues, esa es la adaptación. Considerar priorización de contenidos, una flexibilización de los objetivos, ¿no es cierto? Y también, pues, pensando en la pertinencia de los objetivos según la capacidad real del estudiante con las necesidades educativas especiales. Sí, en cuanto al ambiente, pues debemos identificar o preguntarnos cuál es la influencia que tiene el contexto, ¿no es cierto?, en el que se desarrolla este estudiante, el contexto familiar, social, y también muy importante, ¿no?, el contexto escolar con respecto al aprendizaje. Hay que considerar, en este sentido, que si se debe realizar la intervención o una modificación en los contextos mencionados, es que hay que hacer algo ahí en esos contextos, ¿no?, familiar, social, y en el escolar, que sería el que más compete. Esto porque la familia y otras personas externas pueden, como dijimos hace un rato, pues, ser nuestros mejores aliados al momento de ayudar a estos jóvenes o niños con este tipo de necesidad, ¿no es cierto? En cuanto, perdón, a la propuesta curricular, pues es la adaptación ya en sí, ¿no es cierto? Es la propuesta, ¿no es cierto?, que dirige a la adecuación del currículo. ¿Sí? El diseño, pues, depende de la estructura de nuestro currículo. ¿Sí? Entonces hay que considerar, pues, los elementos de acceso al currículo, ¿no es cierto?, como son aquellos que, sin estar especificados, escritos en la planificación o en el currículum, son importantes, ya que pueden servir como puentes para llegar a la consecución de los objetivos que queramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, utilizar o considerar un nuevo sistema de comunicación. Si la falla es auditiva, pues tendremos que ser muy visuales, ¿no es cierto?
Si la falla es visual, tendremos que ser auditivos y considerar esas situaciones. Proponer un nuevo cambio o un nuevo sistema de comunicación, dependiendo de la necesidad, ¿no? Pues una nueva forma de presentar los materiales didácticos, ¿sí? Considerando las limitaciones y la necesidad de cada estudiante. Los recursos tecnológicos que vamos a usar, ¿no es cierto? La infraestructura, el mobiliario, etcétera, etcétera, ¿sí? En cuanto, pues, también a los componentes básicos del currículum, hay que considerar, ya dijimos, ¿no?, los objetivos para flexibilizarlos, las destrezas con el criterio de desempeño que queramos lograr, también las que podemos flexibilizar, las estrategias metodológicas que vamos a emplear, y también, pues, los sistemas de evaluación. Esto ya entraría a la situación de una adaptación significativa, ¿no es cierto? Y finalmente, pues, la propuesta esta curricular, hay que considerar que hay un formato, ¿no es cierto?, que se debe presentar, y por lo general eso va contenido en el PUD, en el PUM, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer en un momentito, ¿sí? Entonces, ya aterrizando esto a lo concerniente de nuestra planificación de unidad didáctica, pues vamos a empezar con esta pequeña máxima, ¿no?, de Yadier Julian, perdón. Ser educador implica darle sentido a la vida de los estudiantes, de mis estudiantes, en especial a aquellos con necesidades especiales, porque si no es así, ¿qué hago como educador? ¿Cierto? Es una reflexión importante. Nuestro papel es, pues, darle sentido a las vidas de los estudiantes, ¿no es cierto? Y más aún, como nos dice este señor, a los que presentan alguna necesidad especial, a quienes necesitan más ayuda. Esa es la labor de nosotros como docentes, ¿no? ¿Sí? Pues aquí está una pequeña clasificación del tipo de, digamos, necesidad educativa especial, recordando, como ya se mencionó, que también se considera a la primera al primer tipo, ¿no? Una necesidad educativa especial también es la superdotación, la dotación intelectual, y se clasifica en superdotación, altas capacidades o talentos específicos, ¿cierto? En segundo término, la dificultad para el aprendizaje están las más generales, ¿no?, las más recurrentes. Tenemos la dislexia, la disortografía, la disgrafía y la discalculia, que estas ya las explicó también Fernando. Tenemos, pues, trastornos del comportamiento, ¿no es cierto?, como el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, trastorno social, trastorno del comportamiento, porque hay algunos, ¿no?, de la niñez o la adolescencia. Ahí se esa viñeta además, disculpe. Y tenemos, pues, otro tipo, ¿no?, otras necesidades educativas que se clasifican como otros, y que vienen, pues, por enfermedades catastróficas. La movilidad humana también se considera que debe ser abordada como una necesidad educativa especial. Los adolescentes infractores, diferente orientación sexual, etnia, cultura, religión, niños trabajadores, migración o refugio. Sigamos. Ya, entonces, esto también lo mencionó Fer. Existen 3 niveles de adaptación curricular: el nivel grado 1, adaptaciones curriculares de centro; el nivel grado 2, adaptaciones curriculares de área, de la aula, perdón, y la adaptación curricular individual, que viene siendo ya la significativa, ¿no es cierto? Entonces tenemos las de grado 1, que son, pues, adaptaciones de acceso al currículum, y son adaptaciones que se deben considerar en el aspecto físico y en el acceso a la comunicación también, ¿no es cierto? E implican, perdón, situaciones como barreras arquitectónicas, iluminación, sonoridad. En realidad, cosas que ya dependen del nivel de autoridades, ¿no es cierto? Quienes pueden cambiar esas situaciones son las autoridades institucionales, ¿sí? La organización institucional, barreras, mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Pues poner señalética con el lenguaje de señas, si es necesario braille, ¿cierto? Ya hubo un problema, espero que... Hubo un problema con mi red, espero que no nos hayamos perdido de mucho. Bueno.
hubo un problemita, se desconectó y me indicó que mi red estaba dando problemas, pero bueno, sigamos. ¿Me confirman si estoy al aire? ¿Se escucha? Sí, sí, lo escucho. Muy Sí. amable. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sigamos, ya, gracias, les agradezco la retroalimentación. Entonces, esto decíamos, ¿no? Las adaptaciones de acceso al currículo grado 1 se las debe resolver a un nivel directivo, ¿no es cierto? Son situaciones que a nivel institucional o de centro se deben, pues, considerar, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos de las situaciones que se deben cambiar, ¿no es cierto? Por su parte, las adaptaciones curriculares de grado 2 pues son adaptaciones no significativas y modifican, pues, elementos básicos del currículo, ¿no? La consideración de flexibilizar los tiempos, ¿no es cierto? Cambiar algo de las actividades, metodologías, técnicas, instrumentos de evaluación. Y las adaptaciones de grado 3, ¿no es cierto? Son ya modificaciones significativas, ¿no es cierto?, que se realizan desde la programación previa, gracias o en base a los resultados de una evaluación psicopedagógica. Entonces aquí ya podemos cambiar los dominios, los objetivos, los contenidos, flexibilizarlos, ¿no? Contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y los criterios de evaluación. ¿Ya? Entonces las adaptaciones las tenemos, adaptaciones de acceso, recursos, pues hay que graduar y variar estos recursos, ¿no? Y pensar también en nuevas formas de comunicación con consignas concretas, ¿no? El braille, el lenguaje de señas, etcétera, etcétera, ¿sí? La comunicación, pues las adaptaciones de comunicación, perdón, se refieren pues a compartir ya experiencias, brindar órdenes graduadas, ¿no es cierto? Dosificar situaciones de funcionalidad, estimulación constante del lenguaje, de ser el caso de algún problema de lenguaje. Sigamos. Entonces, adaptaciones cognitivas, pues hay que graduar y dosificar el nivel, dependiendo de la afección, ¿no es cierto? Perdón, de la necesidad, pensando en la situación multisensorial, para la adaptación y graduación del nivel de los contenidos, pensando también en el tiempo. Este tipo de estudiantes pueden necesitar más tiempo para lograr los objetivos propuestos en nuestras planificaciones, ¿sí? Una adaptación de socialización, es importante, pues si es que amerita, pues realizar un trabajo cooperativo, realizar un trabajo lúdico, ¿no es cierto? Actividades muy motivantes, actividades que estén orientadas pues justamente a suplir o a mejorar el aprendizaje de estos personajes, de estos seres humanos con las necesidades educativas especiales, ¿no es cierto? En cuanto a una adaptación de motricidad, pues debemos hacer un refuerzo, pues, a través de la práctica, pues va a mejorar su rendimiento en cuanto a la motricidad, ¿no? Y hay que variar las actividades, obviamente eso es algo que es muy recomendable, no solo en el caso de una adaptación, sino en todo, en el desarrollo de cualquier currículo. ¿Sí? También podemos pensar en actividades autonómicas, ¿no es cierto? Ya que, pues, el propósito, uno de los propósitos es lograr, de la educación en general, ¿no? Es lograr que todos los estudiantes, no solo este tipo de estudiantes con necesidades educativas especiales, adquieran lo que nos dice aquí, ¿no? Adquieran un nivel de independencia adecuado, acorde a su edad y a su estadio cognitivo, ¿no es cierto? A su formación, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos hacía falta revisar previo a la construcción del PUD, a terminar la construcción del PUD. Voy a compartirles ahora, si me permiten, el aula, porque aquí en el aula, ¿no? En la clase 9 y 10 que empezamos el día lunes, está, bueno, aquí está en dos partes lo que acabamos de revisar, parte del material, pero ahorita nos interesa que, allá, aquí, vamos a trabajar en el PUD de la última vez, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a descargar, este es el PUD que hicimos la última vez, voy a proceder a descargarme, y igual ustedes, como ya deben haber adelantado, pues, ¿no es cierto?, vamos a trabajar sobre el mismo documento. Este está tal cual
lo subí ahí como muestra en la última clase. Recordarán que llenamos, en mi caso, para la materia de matemáticas, la primera unidad. Estábamos haciendo la primera unidad, ¿no es cierto? En este caso, la de los números reales. Ok, ya llenamos esto y nos faltaba justamente llenar la situación de las adaptaciones curriculares. ¿Sí? Entonces vamos a partir, a ver aquí, de algún comentario, ¿no? Vamos a partir indicando que pues debemos pues considerar que existe una serie de actitudes, ¿no es cierto?, que favorecen el aprendizaje en conjunto, ¿sí? Y hay que usar, ya he acentuado este caso, ¿no? Y hay que usar pues lo que dijimos, el posible trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Debemos pensar en, yo estoy hablando ya acerca de la necesidad que voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar con la discalculia, que es una, como ya nos explicó Fernando, una necesidad educativa especial con la cual el estudiante tiene dificultad para realizar cálculos, ¿no es cierto? ¿Sí? No para leer los números, no, es para hacer cálculos, ¿ya? Ya la vamos a definir bien. Entonces, en este sentido, hay que considerar que, y en todos los sentidos, ¿no? Como dijimos hace un rato, debemos respetar los diferentes estadios cognitivos, se llaman, ¿cierto? Los estadios de desarrollo, según Piaget, de los niños, para los que estamos realizando pues, nuestra adaptación curricular. En este caso es para adolescentes, pero igual, ¿no es cierto? Deberíamos tener una cierta orientación por parte del psicólogo institucional o de quien nos ayude, si es que es alguien externo, sobre las características que tienen los jóvenes a esa edad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues debemos presentar también los contenidos con una perspectiva, ya dijimos, global, ¿no es cierto? Muy, ¿cómo sería aquí? Muy dosificada. Ya debemos pues, pensar en los contenidos que realmente se deben enseñar, debemos priorizarlos y en base a eso pues también plantear los objetivos necesarios para la consecución de esas destrezas que queramos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a llenar nuestra adaptación curricular, ¿sí? Y ahora, ¿dónde está? Aquí está, ¿no es cierto? Yo voy a necesitar otro cuadrito de estos. Lo voy a copiar, ¿dónde está copiar? Y la vamos a poner aquí. O sea, vamos a poner, en nuestro caso, 2 adaptaciones curriculares, ¿sí? En ese sentido, vamos a poner una de grado 2 y una de grado 3, ¿ya? Porque la de grado 1, como mencionamos, corresponde a la situación de organización institucional, donde que más influyen es las autoridades, ¿no es cierto? Esa no nos correspondería a nosotros realizar como docentes, ¿ya? Entonces, la primera que vamos a hacer es la de grado 3, ¿sí? Que esa es la que corresponde a la discalculia que les estoy conversando. Ya. Voy a combinar esto primero, ¿no? Combinar. Ya, entonces aquí vamos a poner, vamos a poner que es de grado 3. ¿Ok? Grado 3. Aquí en la especificación. Esto ya lo tengo aquí en un papelito y lo voy a copiar, ¿no es cierto? Este es el trabajo, discalculia. Entonces le vamos aquí a definir. Discalculia no es más que la dificultad para comprender, esto es lo que nos tiene que ayudar el psicólogo, ¿no es cierto? Para comprender, dificultad para comprender, y por lo tanto, utilizar los símbolos, eso ha sido, ¿no es cierto? Utilizar apropiadamente los símbolos. Ese es el problema de la discalculia, ¿no? O sea, no puede comprender las simbologías con las que operamos con los números, ¿no es cierto? Apropiadamente los símbolos. Va a producir un rendimiento inferior, produce un rendimiento inferior. Es una necesidad educativa referente a la inteligencia, ¿cierto? A la cognición.
Cognición. Cognición. Entonces, revisando aquí, pues, a qué criterio, a qué destreza con criterio de desempeño le va a afectar. Miren, aquí tenemos las destrezas con criterio de desempeño. No es que les va a afectar a todas, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor a aplicar las propiedades algebraicas de los números de una resolución, o mejor no le afecte, ¿no? Yo voy a trabajar con la última, porque aquí sí le va a afectar. Hay que revisar, ¿no es cierto? Hay que revisar propiedades, a lo mejor no le afecta, pero yo voy a trabajar con esta última. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Entonces esto sí necesita pues operar los símbolos aritméticos, ¿no es cierto? Los símbolos de las operaciones. Entonces vamos a trabajarle en base a esta destreza, ¿no? Esta destreza con criterio de desempeño. Aquí se lo dan en el adecuado. Listo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Recordemos la de grado 3, es aquella en la que es la más significativa, en la que debemos pues proponer nuevas actividades de aprendizaje, proponer nuevos recursos, ¿no es cierto? Cambiar los indicadores o modificar, flexibilizar los indicadores de evaluación, y si es necesario utilizar según el grado, según el tipo de discapacidad, no es discapacidad, pero de necesidad educativa especial, pues usar otras técnicas e instrumentos de evaluación, si es que es necesario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas actividades de aprendizaje serán extra a las actividades que están aquí, puesto que, como ya se mencionó, el trabajo se lo debe realizar en aula, entonces el profesor tiene que darse un tiempo para atender al estudiante con la necesidad educativa especial e irle apoyando, pero él va a participar de todas las actividades de aprendizaje que hagamos o que ejecutemos, que propongamos para todo el grupo, ¿no es cierto? Entonces, podríamos poner, ¿no es cierto?, algo para esta necesidad educativa especial. Seguramente ayudará mucho el trabajo individual, ¿no es cierto? Trabajo individualizado, pongan así, individualizado con el estudiante, ¿no es cierto? Con el estudiante, como escrito, individualizado con el estudiante, ¿ya? Tal vez sea, no, de hecho es una parte importante, ¿no? Y eso va a fortalecer y va a ayudarle mucho al estudiante a trabajar de manera individual con él en la hora clase. Si después hace falta y el docente está en las condiciones y tiene la voluntad de hacerlo en tutoría, pues ya, qué mejor, si es que hace falta, ¿no es cierto? Además, pues se le puede, ¿no es cierto?, pues brindar a lo mejor, digamos, facilidades, ¿no es cierto?, para la resolución de las ecuaciones de segundo grado, como podría ser a lo mejor que él tenga, o se le permita la utilización, facilitación, no sé, de fichas, ¿no es cierto?, puede ser, se me ocurre, de fichas mnemotécnicas, ¿no es cierto?, mnemotécnicas, ¿cierto?, unas fichitas de ayuda, ¿no es cierto?, que evoquen, ¿no es cierto?, que ahí le recuerden, que evoquen, ¿no?, que evoquen las operaciones de las ecuaciones de segundo grado, ¿no es cierto? ¿Sí? Más aún, no lo vamos a anotar, pero más aún con las que tengan más dificultad, seguramente no es con todas, ¿no es cierto? También pues podríamos pensar en que este tipo de estudiantes necesiten pues ya una situación de un trabajo más intensivo, que eso se lo hará pues en el trabajo individualizado, ¿no? Pero ahí dentro de ese trabajo individualizado, en este caso, se refiere a una educación, a una enseñanza intensiva, ¿no es cierto?, más explícita y a lo mejor si es necesario más práctica sobre el sentido numérico y el manejo de las operaciones, que es lo que tendría problemas, ¿no es cierto? Se me ocurre también poner
utilizarán, ¿no es cierto? O utilizar, está escrito utilización, ¿no es cierto? De recursos informáticos, ¿por qué no? Así está aquí una idea más, ¿no? Utilización de recursos informáticos o de recursos informáticos. Utilización de recursos informáticos es para hacer, para motivar, ¿no es cierto? Puede ser juegos, ¿no es cierto? Para motivar, ¿no? Para motivar y facilitar las tareas, ¿no es cierto? Facilitar pues la práctica del cálculo, ¿no es cierto? Facilitar la resolución de estas ecuaciones, vamos a decir, resolución de este tipo de ecuaciones. ¿Ya? No sé si eso lo habíamos puesto por acá. Representación, son cosas que no están acá, ¿ya? Diagramas, de software. Ya, entonces aquí, uso de software, ya está lo de la recurso informático. Podríamos poner diferentes, ¿no es cierto? O seleccionado, diferente, ¿cómo le pondríamos? ¿Sí? Específico, para diferenciarlo del de arriba, ¿no? Un recurso informático es software. Diferente, como un diferente, o adaptado, ¿no es cierto? Adaptado y la necesidad educativa, ¿no? Solamente para hacer una diferencia con el software que hemos puesto arriba, ¿sí? ¿Por qué no? Pues también brindar más tiempo, ¿no es cierto? Brindar más tiempo, ¿sí? Brindar más tiempo para la resolución de este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Podemos poner ejercicios. ¿Ya? Se me ocurre, entre otras, ¿sí? Y bueno, ya podríamos poner inclusive brindar apoyo fuera de las horas de clase, pero eso ya es tutoría y no lo vamos a poner, ¿sí? Entonces miren una cosa, en primer lugar, todas las actividades de aprendizaje que proponemos implican más trabajo para el docente, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a preparar las fichas mnemotécnicas? El docente. ¿Quién va a realizar el trabajo? El docente, ¿no es cierto? El trabajo individualizado. ¿Quién va a preparar o a seleccionar del internet, se me ocurre, estos nuevos recursos informáticos? Porque son otros diferentes a los que ya usamos acá, ¿no es cierto? Son especiales, son algún tipo de software adaptado, alguna presentación adaptada. ¿Por quién? ¿Por el docente? ¿O quién va a buscar esa información en el internet? Se me ocurre, el docente, ¿cierto? Y esto también pues ya brindar más tiempos aquí, ¿no? A la resolución de los ejercicios. Todo es trabajo para el docente, pero bueno, como empezamos con la máxima esa, ¿no? Nuestra misión es servirles, de ayudarles, dar sentido a nuestros estudiantes, más aún a quienes más lo necesitan, ¿no es cierto? Entonces, ahí, con fe y alegría, ¿sí? En cuanto pues a los recursos, vamos a anotar aquellos que justamente tengan que ver con estas nuevas actividades, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el computador ya he puesto. Sobre el trabajo individualizado no hay mayor recursos, sino la voluntad de trabajar con el estudiante. Debemos pues incluir las fichas mnemotécnicas, estas, ¿no es cierto?, los recursos que vayamos a usar mnemotécnicas. A lo mejor necesitemos de otro tipo de apoyo, ¿no? Otro tipo de recursos, hojas de trabajo diferentes, ¿no es cierto? Hojas de trabajo diferenciadas, adaptadas. Tal vez necesitemos unas nuevas láminas, pósters, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Láminas, pósters, etcétera, ya, lo que podamos utilizar, ¿sí? O lo que necesitemos. Tal vez también, si pusimos aquí arriba, si hemos puesto diagramas, diapositivas, ya, lo podríamos poner acá, ¿no es cierto? Que son diapositivas, pero son adaptadas. Igual esos pósters, ¿no es cierto? Son adaptados. Láminas, pósters, diapositivas adaptados, podríamos ponerlo así, coma,
coma, ¿no es cierto? Láminas, pósters, diapositivas adaptadas, qué sé yo, hay cartulinas, que nos pusimos por aquí, software especializado, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no? Encontremos un software especializado, que desarrollemos nosotros mismos un software realizado para ayudarle a nuestro estudiante, o no sé, compremos, el centro disponga, no sé. Entonces vamos a tratar de separar estos. ¿Qué más pusimos? Ya bueno, el brindar más tiempo también es solo voluntad del profesor. Eso, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a los indicadores de la evaluación, pues debemos también considerar aquellos que hayamos, pues, que permitan evaluarle de forma diferente a este estudiante. Recordemos que es de grado 3, de aquí podemos nosotros, pues la necesidad educativa es de grado 3, ¿no? Y por ende nosotros debemos adaptar los indicadores de evaluación. Entonces podría poner algo como lo que está por acá, veamos. Podría poner de pronto este, y le voy a poner sin el código, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, este, ¿ya? Quiero que logre esto, pero aquí tengo que ponerle el modo en que vamos a hacer que la adaptación funcione, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer que aplique las propiedades algebraicas de los números reales en productos notables, factorización, potenciación y radicación? Pues a lo mejor con alguno de estos recursos, ¿no es cierto? Empleando las fichas mnemotécnicas, a lo mejor, ¿no es cierto? Las fichas mnemotécnicas adaptadas, por ejemplo. Otro que se me ocurre, pues en base a esto, ¿no? En base a la destreza cognitiva de desempeño. Voy a poner pues, resuelve, ¿no es cierto? Resuelve de forma correcta o correctamente, ¿no es cierto? Correctamente las ecuaciones cuadráticas. Logrado si son cuadráticas, ¿no es cierto? Ecuaciones cuadráticas. Correcta, con ayuda. Podríamos poner así, ¿no es cierto? Con ayuda de los recursos adicionales, ¿no es cierto? Con todos los recursos adicionales que hemos propuesto, adicionales, y, ¿por qué no?, con ayuda de su profesor. Puede ser, ¿no es cierto?, que le tengan que ayudar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todos los indicadores de evaluación. ¿Ya? En cuanto a las técnicas, pues tratemos de adaptar con respecto a las que teníamos acá arriba, ¿cierto? La actividad 1 era una actividad de aplicación, ¿sí? Usábamos la técnica de la observación y los instrumentos eran el diario de aprendizaje y la guía de observación. Entonces voy a copiar y la vamos a adaptar. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Y podemos igual, es una actividad de aplicación, la técnica va a ser la misma, pero a lo mejor usemos otro instrumento de evaluación, y para eso me voy a permitir irnos por acá. Aquí recuerden, tenemos los objetivos, indicadores y técnicas de instrumentación en la clase anterior, y vamos a emplear esta tablita que les presentamos la otra vez en esa clase. Estamos en la técnica de observación, y a lo mejor pueda usar el diario de clase. A ver, vamos a ver el diario de aprendizaje y la guía de observación. A lo mejor le dejemos el diario de aprendizaje. Él sí va a poder llevar un diario de aprendizaje, pero a lo mejor la guía de observación no sea adecuada por cuanto él no estaría desarrollando, según estamos planteando el indicador de evaluación, aquí no está desarrollando solo la actividad. Entonces este tipo de evaluación, la guía de observación, es para una actividad autónoma, y estamos diciendo que él no lo va a hacer de forma autónoma. Si es necesario, inclusive el docente le va a ayudar,
a él o a ella, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos qué otro podríamos usar. El diario de clase, el registro anecdótico es prácticamente lo mismo, el diario de trabajo. Una escala de actitudes podríamos también valorar aquí, ¿no es cierto? El esfuerzo, ¿por qué no? El esfuerzo que haga el estudiante, y además involucramos la dimensión, ¿dónde está? La dimensión actitudinal, ¿no es cierto? Afectiva de nuestro estudiante aquí, ¿no? Una escala, podemos hacer una escala de actitudes, ¿no es cierto? Para, como les digo, valorar el esfuerzo, ¿no es cierto? Si muestra interés, si está motivado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la técnica 2, vamos a usar la misma, ¿no? El análisis de desempeño. Ok, entonces, vamos a ver cómo le adaptamos. Actividad 2, aplicación. Técnica 2, el desempeño de los estudiantes. Y a lo mejor no pueda hacerle preguntas del procedimiento porque el compañero va a tener problemas justamente en eso, ¿no es cierto? En el procedimiento es que tiene algún problema, a lo mejor le quitamos y le dejamos el mapa conceptual, eso sí va a poder hacer con nuestra ayuda, con ayuda de algunas diapositivas, lo que sea, eso sí va a poder hacer. Y veamos si de pronto ponemos otra más, solo para dejar 2, ¿no? Desempeño de los estudiantes, desempeño de los alumnos, algún organizador gráfico, el cuaderno ya no, porque arriba pusimos el diario de aprendizajes, viene siendo lo mismo. Y entonces le dejaríamos solo el mapa conceptual, para no cambiar la técnica, que es el desempeño de los estudiantes, ¿cierto? Si quisiéramos, a lo mejor, en esa actividad de aplicación, a lo mejor podríamos usar otra técnica para evaluar esta actividad de aplicación, que sea el análisis de desempeño y el portafolio, ¿no es cierto? Análisis de desempeño y portafolio, entonces debajo de aquí usamos otra técnica para evaluar esta actividad, ¿por qué no? ¿No es cierto? 1, es para esta técnica 2, usar un instrumento 2, ¿no es cierto? Usar un instrumento 2, que como vimos, va a ser, ya se me olvidó, el análisis de desempeño y el portafolio, ¿cierto? Análisis de desempeño, lo mismo, y el portafolio. Portafolio. Análisis de desempeño. Ya. Podríamos entonces inclusive quitarle este porque para mí viene siendo lo mismo. Esta técnica. ¿Ya? Mapa conceptual y el portafolio. Vamos a poner aquí. Son elementos. Listo. ¿Sí? Finalmente, pues en cuanto a la actividad 3, veamos cómo le adaptamos, ¿no? Pensando en la necesidad del joven o niño que tiene discalculia. Actividad 3, pues teníamos la atracción de conocimientos. La técnica que hemos usado hace un momento es el interrogatorio. Y veamos, es que el test no sea apropiado, ¿no? El test tal vez no sea apropiado. Pero veamos qué más tengo en interrogatorio para poder usar. Tenemos debates, ensayos. Podría escribir un ensayo, ¿no es cierto? Y también tenemos un tipo oral, que ya ese lo habíamos considerado, es una prueba oral o exposición. Entonces, en lugar del test, vamos a dejarle a la exposición, ¿no? Aquí está con unas viñetitas. Bueno, copiamos el formato. Esto se lo forma, ¿no? Como receta. Listo. Y como para que quede bonito, ¿no? Así. Ahí. Bien.
Se complica, ¿no? Todo. Muy bien, tecnología. Bueno. Ya. Entonces, miren, ahí hemos hecho, no hay como decir un manual, ¿no? Para hacer esto. Esto en base a la experiencia y obviamente, como se dijo, en base al trabajo del grupo interdisciplinario se va a determinar pues la necesidad educativa y el grado de aplicación que tenga. Y de ser necesario, pues tendremos que hacer la adaptación a grado 3, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿No? Adaptar como ven, las actividades, los recursos y de ser necesario los indicadores y las técnicas e instrumentos de evaluación, ¿sí? Considerando pues que el rendimiento va a ser en los casos de rendimiento inferior, ¿no es cierto? De las necesidades que causen rendimiento inferior, hay que ser realistas y llegar a medir pues los logros que vamos a alcanzar realmente con ese estudiante, ¿no es cierto? Y el trabajo, como siempre, recae todo en el profesor, ¿no? Entonces depende de no tener mucha voluntad, ¿no? Para ayudarles a nuestros estudiantes. Vamos a hacer la adaptación de grado 2, igual así mismo como un ejemplo, y para ella, según el formato, les pido disculpas porque debía haber puesto aquí grado 2 y grado 3, pero bueno, si vieron que copié al comienzo esta tabla vacía, y es la que tengo aquí, entonces les vamos a rogar que hagan lo mismo, ¿no? Antes de trabajar, porque el trabajo va a ser repetir esto, ¿sí? Va a ser repetir esto, y ya hacer el PUD o el PUM, ¿no es cierto? Para una unidad didáctica que ustedes, de las asignaturas que ustedes dicten, ¿no es cierto? Para la adaptación de grado 2, a ver, esto lo voy a combinar así mismo, y vamos a poner aquí para explicar nada más que es grado 2, a pesar de que inclusive el formato cambia, ¿sí? Necesitamos solamente esto lo voy a ocupar también, ahí, esto vamos a ver. Aquí ya no debemos hacer pues adaptaciones de actividades, de recursos, como se indicó, son adaptaciones no significativas, ¿no es cierto? Aquí está eliminar esta fila. Para verlo bien voy a pasarle a otra hoja, ¿ya? Esta fila está de más y la voy a borrar. Toda la fila. Abajo y ahí está. Esta es según el formato, esta es la tabla en la cual se llena la necesidad educativa del grado 2, ¿sí? Y esto que le voy a poner aquí debería haber dos estudiantes, ¿no es cierto? En este caso, debería haber dos estudiantes, uno con una necesidad de grado 3 y otro con necesidad de grado 2 para incluirlas aquí en la misma unidad. Y tendría que hacer lo mismo en cada unidad, adaptar para esos dos estudiantes, ¿no es cierto? El trabajo es complejo si escribiesen dos, ¿no es cierto? Con uno lo veo bastante complejo, no se diga con dos. Entonces vamos aquí igual a poner nuestra especificación de la necesidad educativa. Y aquí es donde ya me faltó un ratito. Dividir la celda. Dividir las celdas en una columna y dos filas. Eso. ¿Ya? En dos filas, eso. Aquí rellemos y estamos listos. ¿Ya? Pues igual aquí vamos a definir nuestra necesidad educativa aquí, de segundo grado. Entonces ya dijimos que es de grado 2, sin embargo ponemos aquí arriba y decimos así. Entonces no lo pongamos, ya sabemos que aquí es de grado 2. Y vamos a poner que algún alumno presenta. Ya me desconecté. Ya volví. Me desconecté otra vez un ratito, no sé qué pasó. No sé qué pasa, pero es mi conexión de internet. Espero en realidad que simplemente se vaya por segunditos. Lo que me reporta a mí es un segundo o dos que está inestable mi conexión. Veremos en todo caso. La grabación de la clase debe quedar completa, ¿no?
Entonces se reporta inteligencia marginal. Después del análisis, ¿no es cierto? Se reporta inteligencia marginal. Y para esto vamos a proponer algunas situaciones que son de carácter no significativo, ¿no es cierto? Como se mencionó, me parece ayer, y de una vez pongamos las viñetas. Las viñetas, ¿no es cierto? Ahí. Ya podemos, ayer sí se mencionó, alguien dijo que hacía esto, ubicar al estudiante en la parte delantera, ¿no es cierto? Cerca del profesor. El estudiante en la parte delantera de la clase, ¿no es cierto? De adelante, ¿no es cierto? O cerca del profesor. Cerca del profesor, ¿no es cierto? Para que presten atención. Cerca del profesor. Profe, buenas noches. Muy Disculpe buenas una noches. preguntita. Sí, escucho. Estoy un poco confundida. Lo que pasa es que no es hace mucho tiempo que nosotros recibimos una capacitación con UDAI acerca de esto de las adaptaciones curriculares y ellos nos decían que la adaptación curricular al final del curso lo único que se debe hacer es incluir el nombre del estudiante, las actividades que se realizan y nada más. Pero Sí, veo ahora que usted está incrementando algunas otras cosas más. No sé ya, cuál es la diferencia. ya, le agradezco mucho por su intervención, porque esto me olvidé también en la otra corte. Aquí hay que poner el nombre aquí hay que poner el nombre del estudiante. ¿Sí? Entonces vamos a poner así el nombre del estudiante. Y en segundo lugar, esto se desarrolló en base a la normativa, más que nada adoptada internacionalmente, y este formato es el que nos propone ¿no? Este formato es el que nos propone el ministerio. Sí, porque no es hace mucho tiempo, será unos 2 meses que tuvimos la adaptación, la intervención de UDAI, Pues, porque tenemos dos casos de chicos chévere. con necesidades especiales y también de aulas hospitalarias. Ok, me dice Entonces, que ah, solo ponían el sí, nombre del estudiante. sí, el nombre del estudiante, las actividades que se va a realizar y nos dijeron que nada más, que solo con eso, porque DC presentaba los demás informes y luego nosotros desarrollábamos las actividades y eso presentábamos aparte. Ah, No ya. le poníamos así la planificación como usted nos está enseñando ahorita. Mire, esto se adaptó desde la primera corte porque así nos norma, y ahorita ya no sé dónde está el formato. Sí, el formato nos dicta, y la teoría también nos dice, pues una adaptación de grado 3 tiene que llegar a ese nivel, puedes llegar a ese nivel. Y el formato, no sé dónde está, no lo tengo aquí. Nosotros tuvimos la capacitación con UDAI por un chico que tenemos que es sordo mudo. Ah, Ah, sí, pero teníamos el problema que en su carnet de discapacidad solamente le venía la discapacidad visual, no le decían nada ya, acerca de las demás. Entonces, claro. por Mire, eso vino de ahí. ya, mire, señora, disculpe, ahí, en la normativa, ¿no? En el instructivo para llenar las planificaciones curriculares, grado 3, lo que mencionamos, ¿no? Se van acumulando, ¿no es cierto? Se pueden hacer aquí materiales de infraestructura, que esto depende o es más del orden directivo, ¿cierto? En el grado 2, pues elementos del grado 1, más metodología, evaluación, objetivos, y en el grado 3 o significativa ya se puede cambiar todo, inclusive las destrezas, los criterios de desempeño, objetivos, etc. Sí, y en el formato, que es lo que estoy buscando, está por acá. A ver, esta es la planificación anual que haremos la otra semana. Esto es lo que nos viene estipulado, ¿no? Esto es por experiencia de aprendizaje. Aquí está, ¿no? El PUM o planificación de la didáctica en el formato, mire, en el formato. Entonces, esto es lo que nos dicta pues la planificación macrocurricular. Mal haríamos en saltarnos esto y si no me equivoco no ha cambiado esta situación. Todavía estamos sujetos a este modelo, a esta propuesta. Entonces, como usted ve, Sin embargo, Raúl, diga, si me permites un minutito, sin embargo, claro, es posible que el DS y el UDAI hayan acordado en cada institución
de manera particular para Claro. que solo se ponga el presente. Pero la normativa indica que se debe llenar todo lo que se afecte según el grado de afección. En este caso, el grado 3 es todos los componentes, entonces tiene que llenarse absolutamente todo. Claro. Claro, si es que de pronto hay alguna intervención superior, la recomendación sería que lo tenga ustedes a disposición de alguna manera formal, porque al final del año, cuando le hagan una auditoría, de pronto le van a observar el por qué no está yendo toda la matriz. Nada más. No. Sí, lo que No, dice auditoría sí nos cayó, sí nos llegó en diciembre, sí nos llegó auditoría y sí nos revisó, pero no nos llamaron la atención por las adaptaciones curriculares como las teníamos nosotros. Nos llamaron la atención era por no tener la planificación de clase y el PCA que debemos tener al principio, pero las adaptaciones curriculares no nos llamaron la atención. bien, oiga, ¿no? Porque como le comentamos, pues aquí estamos trabajando en base a la normativa nacional y como ve aquí en el documento rector, pues una necesidad de grado 3 amerita el cambio, si es que amerita, ¿no? Porque lo que dijo Fernando es verdad, ¿sí? Pueda que haya algún acuerdo y en la institución donde que usted labora, pues se llene de la forma que nos acaba de decir, ¿no es cierto? Y a lo mejor otra dependencia sea la encargada de hacer esto, creo que usted mencionó esto, que otra, a lo mejor, qué sé yo, departamento del Bueno, disculpe Raúl y Fernando. Bueno, Diga. según la planificación, pongamos ya, si es que tiene grado 1 y si es que el estudiante puede aplicar la misma planificación, ahí sí se pone en la parte inferior de la planificación la adaptación curricular. El problema de la niña, siempre los nombres de los niños que tienen la necesidad de educación especial solo va con iniciales. Y de ahí se va poniendo el grado y lo que necesita la niña nada más. O sea, algo más extra en la parte de abajo inferior de la planificación donde dice adaptaciones curriculares. Pero Ya en en el caso de... grado 2 ya toca ya modificar la planificación. Claro. Ya. En el grado 3 ya toca, ahí sí cambiaría toda la planificación de acuerdo a la necesidad del Justamente, estudiante. depende del Porque grado, así es. Entonces, hay justamente, estudiantes que tienen, sí, pongamos, dificultad de aprendizaje. El grado de aprendizaje, pongamos, está en 6º año y el grado de aprendizaje está de un 4º año. Entonces, ahí sí obligatoriamente tiene que cambiar de acuerdo a las necesidades del estudiante la planificación. Así es, en este ejemplo, como es grado 3, afecta a todos los componentes y es Afecta todo necesario y aplicarlo. cambia Así es. totalmente la planificación. Así es, Sí. correctamente. Entonces, seguramente la adaptación que ustedes realizaron fue de grado 1 o de grado 2, compañera. Y a lo mejor ahí solo se debe hacer algo como lo que estamos haciendo aquí. Sí, entonces eso sería importante revisar. Continuemos en todo caso, ¿ya? Podríamos también, pues, entonces dosificar, ¿no es cierto?, las actividades que realice este estudiante, ¿no es cierto?, que realice el estudiante. ¿Sí? Estamos de medidas que ya mencionamos hace un rato, cada estudiante con este tipo de necesidades es de un mundo, ¿no es cierto? Y unos necesitarán, de hecho, inclusive con la misma necesidad especial y un grado diferente, ¿no es cierto?, de afectación. Un estudiante con discalculia, por ejemplo, necesitará una adaptación y el otro estudiante necesitará otra, ¿no es cierto?, con más o menos cambios dependiendo del grado de afectación, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, también podríamos aquí usar a lo mejor medios multimedia, ¿no es cierto?, o archivos multimedia, de pronto, ¿no? Archivos multimedia para presentar los materiales, ¿no es cierto?, para presentar material didáctico. Presentar. Motivarlo, ¿no es cierto?, porque no, en todos los casos, motivar al estudiante, darlo, la consecución, en pro de la consecución,
hace un rato, ¿no? De pequeños logros. Con él debemos ir más pausaditos, ¿no es cierto? De pronto, no deberíamos olvidar la situación de concederle más tiempo, ¿no es cierto? Que se ata con la de arriba, ¿no es cierto? Concederle más tiempo para la realización de actividades, ¿no es cierto? Conceder más tiempo en la realización de las actividades propuestas, ¿cierto? ¿Ya? Eso, mire, aquí solo hemos puesto situaciones que vamos a hacer en el aula, pero que no implican cambio en los recursos, en los indicadores ni en las técnicas, ¿no es cierto? Es una afectación grado 2, que con estas actividades, digamos así, con esta propuesta de adaptación, podrían ayudarle al estudiante, ¿sí? Por lo demás, esta última parte del formato ya la vamos a dejar así, puesto que ya es particular de cada caso, ¿no es cierto? Entonces vamos a abordar, ¿sí? Y yo este documento les voy a subir como ejemplo al aula, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Entonces vamos a ver primero la tareita, ¿ok? 2 tareitas, ¿no? 2 tareitas hay. La una es nada más que un foro que se llama adaptación curricular, es importante. Y como nos indica aquí, en este foro deben debatir sobre la pregunta que consta en el nombre del foro. Es decir, realizar un debate sobre si la adaptación curricular es importante desde su punto de vista, de su experiencia profesional, ¿no es cierto? Es lo que más nos importa, saber cómo piensa. Para eso, primeramente, ya revisamos las exposiciones. Bueno, aquí no hay video. Además, deberá participar apoyando o refutando las ideas que considere opuestas a su percepción del tema. Aquí vamos a estar un poquito refutando las ideas de los compañeros, ¿no es cierto? ¿Sí? No deje de participar en el foro, aun cuando no estemos seguros, participemos sin temor a equivocarnos. ¿Sí? Nota, igual que la otra vez, creo, del otro foro. Cada usuario envía 2 debates o réplicas para que cuente como actividad finalizada. ¿Sí? O sea, usted pone un tema, ¿no es cierto? Pone un tema en el foro y tiene que replicar o conversar o refutar, en este caso, a 2 compañeros, ¿no es cierto? Ya va a ir aquí habiendo pues, las participaciones de los compañeros. Si en el otro foro nos falló con ustedes, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver. Esperemos a un foro que tuve que borrar con ustedes. Ayúdame a ver si era aquí o era en el otro curso, pues ya estoy cruzado con el otro curso. Había un forito, sí. Era un foro que se llamaba Importancia de la Planificación y que se empezaron a sobreescribir, si mal no me acuerdo. Pues aquí vamos a tener más cuidado, ya vamos a tener más cuidado y cada uno va a ingresar al foro y va a proponer un nuevo tema, ¿no es cierto? O va respondiendo, entonces vamos respondiendo, ¿no es cierto? Ya vamos respondiendo, pero cada uno va respondiendo. Entonces, yo voy a poner, si es que me quieren refutar, ahí está bien, ¿no es cierto? Deben refutar. Me parece que las adaptaciones curriculares, ¿no es cierto?, sobre lo que estamos hablando, son importantes, que según lo que leímos, ¿no es cierto?, permiten que los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, tengan las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros. Desarrollo de las habilidades, competencias, ¿sí? Entonces de aquí hay un tema y no le ponemos archivos adjuntos ni nada, solo queremos pensar, ver cómo piensan, ¿no? Saber cómo piensan. Y así unas 2 o 3 líneas, ¿ok? Entonces el siguiente que entre va a responder, ¿cierto? Van a ir respondiendo ya a este tema, ¿sí? Eso, no nos vamos
a hacer lío. Vamos respondiendo. Si quieren sobre este mismo hilo, vamos respondiendo y van poniendo su opinión. Lo importante es que respetemos esto de acá, ¿no? A ver, no sobreescriban, ¿sí? Voy a volver a mi rol. Estaba como estudiante, siempre hago eso para ver qué pueden ver y qué no ustedes. 7, 8, 9 y 10. ¿no? Aquí está el material que vamos a revisar la próxima clase, ¿no? Sobre el PCA que vamos a hacer la próxima clase. Pero lo interesante, diría que la revisión es las fechas, ¿no? Porque luego va a haber alguna novedad con respecto a las calificaciones. Debemos respetar las fechas. ¿sí? Entonces, espera, este de aquí. ¿Vean? Veamos solo la configuración, rapidito, para que no haya malos entendidos. Esto se califica, a ver, solo hasta el domingo. No se cierra el recurso, pero yo les puedo calificar solo hasta el domingo. O sea, participemos antes de la fecha de cierre, que ocurrió en las otras cortes, que como este recurso no se cierra, siguen escribiendo, pero el umbral de calificaciones está solo hasta el domingo. Entonces, hagámoslo, ¿no? Es poner, respondiendo a mi comentario, aunque sea, poner su opinión. Ya así vamos a quedar. Y si por ahí ven algo que deban comentar, ya no digamos refutar, comentar o refutar o discutir, les responden al compañero que vaya poniendo su opinión y ahí vamos haciendo un hilo de conversación, ¿no es cierto? Yo ya puse el primer tema, vamos a ir participando, respetando, esto lo voy a quitar porque no hay video, respetando la opinión de todos y vamos a discutirlo, vamos a hacer de una forma con altura, de forma académica, ¿no es cierto? Crítica, objetiva, sin ofender a nadie, sin pelearnos, si es que hay que discutir, si es que hay que apoyar la idea, pues también de la misma forma, ¿ya? Entonces, además de ese forito, van por favor a terminar el plan de unidad didáctica, que ya hoy solo tendrían que poner la adaptación curricular que vimos hoy, ¿no es cierto? Una de grado 2 y una de grado 3. ¿Ok? Lo van a realizar y van a enviar igual hasta el domingo a las 11:30 de la noche, como habíamos quedado. ¿Sí? Esta tarea ya, por lo que pasó también en las otras cortes y por lo que conversaron hace un rato, esta tarea no se va a cerrar, pero después de esta fecha va a ser evaluada por algo menos. Entonces, no nos dejemos acumular y no nos pasemos de la fecha. Tienen tiempo suficiente, creo yo, y no es mayor cosa. La primera parte del PUD o del PUM ya lo hicimos, ya lo deben tener, en eso quedamos, y deberían agregarle una adaptación curricular grado 2 y una grado 3 y enviar, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos conversar el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud, si hay alguna sugerencia. Voy a proceder a subirles el archivo que hicimos ahorita, ¿no? Para que lo tengan como ejemplo. Este de aquí, a ver. Está grabado y aquí están las dos adaptaciones. Les voy a subir a la sección de construcción, ¿sí? Ahí se queda. Abajo, el formato. Vamos a poner aquí con adaptaciones para saber de qué trata. Vamos a ponerle con adaptaciones curriculares. ¿Ya? Queda en la sección de construcción de la clase del día de hoy para que ojalá les sirva de una guía, ¿no? Y lo puedan hacer la tarea de mejor forma. Sí, entonces abrimos el debate de ser necesario, compañeros. Si no, tal vez algo que tengas que compartir. Sonia, ¿alguien alza la mano? Sonia, a ver, vamos. Sí, buenas Sonia. noches, licenciado. Buenas noches con todos. Una consulta. Yo trabajo con el bachillerato técnico y Ya. el formato de la planificación es diferente Claro. del bachillerato general. Vamos a ir por competencias, entonces quería preguntarle si no habría el problema con que yo haga ese trabajo en ese formato con el que elaboro actualmente. No, sí está bien, hágalo en el formato que ustedes manejen, ¿ya? Pero si no existe, por ejemplo, una parte para la adaptación, la vamos a poner, porque la evaluación es que tenga la adaptación.
pongamos un espacio ahí en el formato. Seguramente tiene. Me imagino Sí. que tendrá. Sí, Ya, sí, consta, sí. Entonces, no importa, los formatos que ustedes manejen están bien, siempre y cuando tengan pues los componentes que vamos a evaluar. Y la retroalimentación revisaremos y la daremos con respecto al contenido, más no al formato, la forma, ¿no? No se preocupe. Muy bien, perfecto, gracias. Ya, compañera Sonia. Bien, no sé, Fernando, algo que tengas que añadir. No, no, más bien solo recomendar no dejarnos acumular las tareas y siempre aplicar con la normativa, porque si bien es cierto puede haber en algún acuerdo institucional, es fundamental manejar siempre la normativa vigente para evitar complicaciones, nada más. Más bien, si no hay inquietudes, nos veríamos el día lunes. Lunes, para nuestra última semana. Ya, muy bien, entonces les agradezco por su atención, compañeros. Que tengan una linda noche y Dios mediante también un buen fin de semana. Nos veríamos el lunes. Fernando, cuídate también. Sí, muy bien, a cuidarse también todos. Muchas gracias. Suerte, amigos.